Ella trabajaba de limpieza. Él era gerente de banco. Cuando él la humilló delante de todos, no imaginó que ella ya llevaba en el bolsillo del delantal lo justo y necesario para voltearle la carrera. «¡Correte, mujer!». Eduardo ni levantó la vista del teléfono. Valentina apartó el carrito, cabizbaja. El pasillo del banco estaba lleno a esa hora. Gerentes apurados, pasantes con carpetas, secretarias que pasaban sin mirar a nadie. Nadie notó nada, o nadie quiso notar. Fue ahí cuando el papel se cayó. Había salido de la impresora del rincón y se deslizó por el piso hasta quedar a sus pies. Valentina lo agarró sin pensar, como agarraba cualquier cosa tirada en el suelo. Era su trabajo. Pero los números de ese extracto no cerraban. Ella no entendía mucho de finanzas, pero las transferencias repetidas a la misma cuenta rara hicieron que algo se le moviera adentro. Un hilo de algo que no sabía nombrar. Dobló el papel con cuidado. Lo metió en el bolsillo del delantal. Al día siguiente tocó la puerta de la gerencia. «Doctor Eduardo, creo que este documento se cayó en el área de limpieza. ¿Podría revisarlo?». Él ni la dejó terminar. «¿Vos sos de limpieza o sos su asistente? Quédate en tu lugar». Los dos gerentes que estaban en la oficina sonrieron. Uno desvió la mirada, avergonzado. El otro ni se molestó. Valentina respiró hondo. Intentó de nuevo. «Pero señor, hay unos movimientos acá que parecen...». «¡Inútil!». La voz le cortó el aire como cuchillo. «Si ni siquiera sabes hacer una cuenta, ¿me vas a venir a enseñar a mí sobre finanzas? Sáquenme a esta mujer de acá». La secretaria se levantó al instante. La puerta se abrió y Valentina salió con el papel todavía doblado en el bolsillo y con una certeza que le crecía despacio por dentro. Eduardo dio un paso hacia Valentina antes de que la puerta se cerrara. Se acercó demasiado. «Si vuelvo a enterarme de que anduviste husmeando documentos del banco, agarrás tus cosas y te vas hoy mismo. ¿Me explico?». Valentina no contestó. Solo apretó los bordes del delantal con las dos manos, los ojos clavados en el suelo. Lo que Eduardo no sabía en ese momento era simple. El papel que acababa de ignorar tenía su nombre en cada página. ¿Y cómo iba a tirar abajo a un gerente de banco una mujer de limpieza? El olor de ese papel impreso era el mismo, exactamente el mismo. Valentina se detuvo en medio del pasillo, carrito en mano, y por un segundo ya no estaba en el banco. Estaba en la sala de su papá, a los 12 años, sentada en un rincón mirándolo trabajar. Don Antonio siempre llegaba temprano a casa. Siempre, salvo en las semanas en que algo en el trabajo no cerraba. Esos días se quedaba en la mesa hasta la madrugada, con planillas desparramadas, un lápiz en la mano y esa frente arrugada que Valentina aprendió a reconocer. «Papá, ¿está mal algo?». «Está mal un montón de cosas, hija, pero el hombre honesto no hace como que no vio». Ella no lo entendió en ese momento, lo entendería años después. Don Antonio era contador de un banco del interior de la provincia, buen empleado, puntual, discreto, hasta el día que encontró movimientos que no tenían explicación. Los llevó a sus superiores. Los superiores los llevaron al gerente, y el gerente, en menos de 2 semanas, puso a don Antonio en la calle. «Justa causa», dijeron. Nadie en el banco se puso de su lado. Nadie firmó nada. El sindicato se tomó su tiempo, le dio vueltas, y al final no resolvió nada. Don Antonio pasó los 2 años siguientes tratando de probar lo que había visto. No pudo. Se enfermó de tristeza. Después, se enfermó de verdad. Cuando murió, Valentina tenía 19 años y doña Gloria ya cargaba el diagnóstico que le consumiría los años siguientes. Valentina necesitaba plata rápido, sin vueltas, sin depender de un título que no había terminado. Aceptó el puesto de limpieza en el Banco Central de la ciudad. Nunca le contó a nadie de dónde venía.
Aprendió a ser invisible, a entrar temprano, salir tarde, hablar poco. Aprendió que la gente habla de más al lado de quienes limpian el piso, como si el que tiene el trapeador no tuviera oídos. Escuchaba todo y se callaba, hasta que ese papel cayó en el suelo equivocado, a la hora equivocada, y terminó a los pies correctos. El ruido del carrito de limpieza contra el mostrador trajo a Valentina de vuelta. Parpadeó, respiró, miró el pasillo lleno de gente que pasaba sin verla. La mano fue al bolsillo. Sintió el papel doblado ahí, firme. Esta vez era diferente. Esta vez no era una hija de 12 años viendo a su papá ahogarse en silencio. Esta vez era ella, y no iba a hacerse la que no había visto. Valentina esperó a que el banco se vaciara un poco antes del almuerzo. Agarró el documento con cuidado, lo dobló de otra manera esta vez, y se fue para el sector de recursos humanos. No corrió. No quería parecer nerviosa. La piba en recepción de RRHH ni levantó la cabeza cuando Valentina llegó. Permiso, necesito hablar con alguien sobre un documento que encontré. ¿Documento de qué? De movimientos financieros. Hay transferencias repetidas que parecen... Señora RRHH, no maneja temas financieros. Tiene que hablar con el área de compliance. ¿Dónde queda compliance? Cuarto piso, pero hoy la encargada no está. Y mañana, la piba finalmente la miró. Le echó un vistazo rápido al delantal azul, al carrito estacionado atrás y volvió a su pantalla. Puede dejar un mensaje en el interno. Valentina dejó nombre, interno y hasta el número del celular. Nadie le devolvió la llamada ese día, tampoco al siguiente. A la mañana del tercer día, subió sola al cuarto piso. La encargada de compliance estaba ahí en una oficina de vidrio, hablando por teléfono con cara de que no iba a cortar en rato. Valentina esperó afuera casi 20 minutos. Cuando la mujer por fin salió, apenas frenó. ¿Vos sos la que dejó el mensaje? Sí, Valentina Núñez, de limpieza. Encontré un... Mirá, ya hablé con la gente de arriba sobre esto. Cualquier documento que ande dando vueltas por ahí tiene que volver a su sector de origen inmediatamente. Usted no tendría que tener esto. Pero usted ni siquiera vio lo que es... No hace falta. Los documentos internos del banco no pasan por terceros. ¿Entiende? Valentina salió del cuarto piso con las manos temblando. No de bronca, de algo más hondo que la bronca, de reconocimiento. Ya había visto eso antes, pero del otro lado, a través de los ojos de una nena que no entendía por qué a su papá se lo estaba tragando despacio el mismo sistema que él quería proteger. Guardó el documento en el fondo de la cartera y volvió al trabajo. No se quedó callada por mucho tiempo. A la semana siguiente, se enteró de casualidad que el banco tenía una oficina de atención al empleado. Llenó el formulario online en el celular durante el descanso, escribiendo con el pulgar mientras comía algo en el pasillo de atrás. Describió todo con cuidado. Puso el número de las cuentas que aparecían en las transferencias. Envió. 3 días después, recibió una respuesta automática informando que el reclamo había sido registrado y derivado para análisis. Fue la última respuesta que recibió. El viernes de esa misma semana, apareció Carlos por el área de limpieza. Carlos era gerente de operaciones, uno de los que habían sonreído en la oficina de Eduardo. Se recostó en la pared con ese aire de que no había ido por casualidad. «Vos sos Valentina, ¿no? Tengo que hablarte algo». Ella siguió trapeando el piso. «Dígame nomás». La gerencia se enteró de que anduviste metiéndote en procesos internos, usando canales que no son de tu incumbencia. Usé la oficina de atención al empleado, que está disponible para cualquier trabajador. Trabajador, sí, empresa de limpieza tercerizada es otra cosa. Hizo una pausa calculada. Sabes que tu contrato se renueva cada 6 meses, ¿no? Valentina dejó de trapear.
Se quedó de rodillas, mirando el piso mojado, sin dar el brazo a torcer. Sí, entonces nos entendemos. Carlos se fue sin esperar respuesta. Valentina se quedó quieta un rato después de que los pasos se perdieron. El pasillo estaba vacío. El único ruido era el aire acondicionado arriba, sonando bajito. Ella tenía el documento, tenía las pruebas, y no lograba que nadie las mirara. Esa noche, en su casa, Valentina se quedó sentada al borde de la cama un montón de tiempo antes de dormirse. El documento estaba sobre la mesa de la cocina. Lo miraba de lejos, como si no quisiera acercarse. Empezó a dudar. Quizás había entendido todo mal. No tenía estudios, nunca hizo un curso de finanzas. ¿Qué sabía ella de transferencias bancarias, de cuentas inactivas, de cómo se mueve la plata dentro de una institución? Había escuchado a su papá hablar de esas cosas toda la vida, pero escuchar no es lo mismo que entender. ¿Y si era todo normal? ¿Y si esos movimientos tenían una explicación simple que cualquier recibido en economía veía al toque? Iba a quedar expuesta, perder el trabajo, dejar a doña Gloria sin la obra social que le cubría el contrato, por una sospecha que capaz no era nada. El miedo le pegó fuerte en ese momento, no el miedo a Eduardo, el miedo a equivocarse, a terminar siendo la loca que creyó que sabía más que todos y se fundió la vida por eso. Pensó en su mamá durmiendo en la pieza de al lado, con los remedios ordenados arriba de la cómoda, en el orden que Valentina misma había puesto. Pensó en el alquiler que vencía en 10 días. Pensó en lo que le había costado conseguir ese laburo, en las colas, en los papeles, en el día que la llamaron y casi llora de alivio en el baño antes de llamar a su mamá para contarle. Se levantó, fue hasta la mesa, agarró el documento, lo iba a tirar, pero entonces lo leyó de nuevo, con calma, línea por línea. El nombre de la cuenta que recibía las transferencias estaba ahí, repetido 7 veces a lo largo de 3 hojas. Una cuenta a nombre de una empresa de la que nunca había oído hablar. Una empresa que por algún motivo recibía depósitos todos los primeros viernes de mes, sin falta, desde hacía por lo menos 2 años. No hacía falta ser recibida para entender que eso no era normal. Dobló el documento, lo metió en un sobre, guardó el sobre atrás de los libros en la biblioteca, bien al fondo, donde nadie iba a buscar. No iba a tirar nada, solo necesitaba encontrar a alguien que supiera qué hacer con eso. Alguien de afuera, a quien no se lo tragara el mismo sistema antes de terminar de escuchar, y a ese alguien lo iba a encontrar. La reunión mensual de equipo se hacía todos los últimos lunes de mes, a las 9 de la mañana, en la sala de capacitaciones del 2º piso. Estaban citados todos los empleados, gerentes, asistentes, pasantes, y el personal de limpieza tenía que estar los primeros 15 minutos por una norma interna que nadie sabía explicar bien, pero todos cumplían. Valentina entró junto con las otras 2 señoras de limpieza. Se quedaron paradas al fondo, como siempre. Eduardo entró 5 minutos después, corbata perfecta, el paso del que sabe que todos van a mirar cuando llega. Tiró la carpeta sobre la mesa y se paró frente a los 40 y pico de empleados en fila. «Buenos días. Antes de empezar, tengo que tocar un tema de conducta». Valentina sintió que se le daba vuelta el estómago. Estos días llegó a mi conocimiento que un empleado, mejor dicho, una empleada de una empresa tercerizada, se creyó con derecho a meterse en canales internos del banco para hacer denuncias sin fundamento. Hizo una pausa. Dejó que el silencio trabajara. Sobre movimientos financieros que obviamente no está capacitada para entender. Algunas cabezas giraron hacia el fondo. Valentina se quedó quieta. Miró un punto fijo en la pared, por arriba de la cabeza de Eduardo. Es importante que todos entiendan cuál es su lugar. El banco tiene profesionales capacitados para encargarse de cada área. Cuando alguien sin ningún tipo de formación se pone a jugar a la detective con documentos internos,
Eso no es iniciativa. Es una falta de respeto hacia los que estudiaron años para estar acá. Una o dos sonrisas aparecieron en la sala. Chiquitas, rápidas, pero Valentina las vio. Doña Gloria siempre decía que la vergüenza ajena es de los dolores más difíciles de aguantar. Valentina entendió en ese momento lo que quería decir su mamá. Eduardo siguió. Pasó a la agenda de la reunión como si hubiera cerrado un paréntesis cualquiera. Pero antes de pasar la hoja, tiró una más. Ojalá que esa persona aproveche el tiempo libre para aprender lo básico, porque ni la cuenta del almacén sabría revisar. Carlos, sentado en la segunda fila, soltó una risa corta. Otro gerente al lado lo secundó. La pasante de la punta desvió la mirada, incómoda. Nadie dijo nada. La reunión siguió. Valentina se quedó en el fondo con las manos apretadas, esperando que pasaran los 15 minutos para poder irse. Pero los 15 minutos no pasaron rápido, porque Eduardo volvió al tema. Esta vez, con la platea más caldeada. Hablando de orden interno, miró hacia el rincón donde estaba Valentina. Miró a propósito, despacio, haciendo que todos lo notaran. Yo me pregunto, acá tenemos profesionales con MBA, con especializaciones, con años en el mundo financiero, y aún así, ¿quién se permite cuestionar el trabajo de la gerencia? La señora de limpieza. Risas abiertas esta vez. Más de una persona. Carlos se animó. Claro, doctor Eduardo, en la próxima reunión de directorio la invitamos a presentar el balance. La sala se rió. No todos. Algunos miraron al piso, claramente incómodos, pero los suficientes para hacer ruido. Los suficientes para llenar el ambiente con esa vibra cruel que se da cuando un grupo decide que es más seguro reírse junto que quedarse callado. Valentina escuchó a alguien susurrar atrás, «Pobre Mina». No supo si era lástima o sarcasmo. Una de las otras señoras de limpieza le tocó el brazo, bajito. «No le des bola, Valentina». Pero Valentina ya no estaba mirando la pared, estaba mirando a Eduardo. Y algo en ella decidió que se iba a callar una última vez. Una última. Cuando la reunión abrió para preguntas, Valentina dio un paso al frente. Salió de la fila del fondo. Caminó despacio por el pasillo entre las sillas mientras alguien en el medio murmuraba algo que ella no escuchó. Se paró a unos 4 metros de Eduardo. «Permiso, doctor». La voz le salió firme. Ella misma se sorprendió. «Solo quería decir que no hice nada por faltar el respeto. Encontré documentos que parecían irregulares y traté de entregarlos por los canales correspondientes. No lo hice como detective. Lo hice porque me pareció que era lo correcto». Silencio total en la sala. Unos 30 segundos, nadie respiró. Eduardo se quedó quieto, mirándola con esa expresión de quien necesita un segundo para calibrar la respuesta. Valentina vio la duda. Lo vio calcular. Entonces sonrió. Sonrió de una manera especial. El tipo de sonrisa que no es de humor, es de poder. ¡Qué bonito! La voz le salió lenta, pedagógicamente cruel. La señora de limpieza ahora tiene discurso. Carlos soltó una risa. Otros se sumaron. Y lo que había sido silencio lleno de posibilidad, se convirtió en 2 segundos en lo opuesto completo. «Documentos irregulares», Eduardo repitió con tono de quien le enseña a una criatura. «¿Vos sabés lo que es una cuenta de compensación interbancaria? ¿Sabés lo que es un asiento de previsión? ¿Sabés lo que es cualquiera de las cosas que estaban en ese papel que agarraste del piso?» Valentina abrió la boca. «No hace falta que contestes», la cortó, «porque la respuesta ya se te ve en la cara». La sala se rió de nuevo, más fuerte esta vez. «No tenés formación, no tenés acceso, no tenés contexto, tenés un delantal y un trapeador». La voz le subió un tono. «Y aún así te creíste con más conocimiento que la gerencia de un banco con 30 años de trayectoria. Eso no es coraje, mija.
Eso es ignorancia disfrazada de heroína. Valentina sintió el calor subirle por el cuello. Tenía más cosas para decir. Tenía el nombre de la cuenta, tenía las fechas, tenía los montos que se repetían todos los primeros viernes de mes, con una regularidad que no necesitaba MBA para parecer rara. Pero las palabras no le salían, no porque tuviera miedo. Tenía, pero no era eso. Era porque se dio cuenta en ese momento de que no iba a ganar ahí. No en ese espacio, no ese día, no con esa gente mirando al piso o riéndose sin ganas de meterse en el fuego. Eduardo dio un paso hacia ella. Volvé a tu lugar y rezá para que no llame hoy a la empresa tercerizada y les cuente cómo usás el horario de trabajo. Valentina lo miró 2 segundos más. Después dio media vuelta y volvió al fondo de la sala. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Los que habían desviado la mirada siguieron desviándola. Los que se habían reído se quedaron callados ahora, como si la culpa hubiera llegado tarde. La reunión siguió. Diapositivas, metas, proyecciones. Y Valentina se quedó en el fondo parada, con las manos quietas y la cara neutral, hasta que los 15 minutos por fin terminaron. Salió sola. El pasillo estaba vacío, inútil. Si ni siquiera sabes hacer una cuenta. El vestuario del personal de limpieza quedaba en el subsuelo del banco, sin ventanas, sin señal de celular, una fila de lockers de metal, un banco de madera en el medio y un espejo chico colgado torcido en la pared. Era el único lugar del edificio donde Valentina estaba segura de estar sola de verdad. Se quedó sentada en el banco de madera un largo rato después de que las otras salieron al descanso. Sacó el celular del bolsillo. Se quedó mirando la pantalla apagada sin desbloquearla. Pensó en llamar a doña Gloria, no para contarle nada, solo para escuchar su voz. Pero su mamá tenía fisioterapia ese día y no le gustaba que la interrumpieran. Valentina guardó el celular de nuevo en el bolsillo. Cerró los ojos. La voz de Eduardo le daba vueltas en la cabeza en loop. Esa sonrisa, la forma en que dijo «mija», con la boca llena de desprecio, como si fuera lo más natural del mundo tratar así a una persona delante de 40. Y las risas eran peores que cualquier cosa que él hubiera dicho. Valentina abrió los ojos y se quedó mirando el espejo torcido de la pared. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada. Tenía ojeras, tenía el pelo atado con una gomita porque se había olvidado el broche en casa. Tenía el delantal azul con el nombre de la empresa tercerizada bordado en el pecho. Las letras un poco gastadas de tanto lavarlo. Pensó, quizás es esto, quizás es hora de parar, agarrar sus cosas, pedir la baja antes de que Eduardo llamara a la empresa, conseguir otro laburo, en otro lado, lejos de ese banco y de esa historia. Doña Gloria iba a entender. Se podía arreglar lo de la obra social, había programas del gobierno, había algo. Abrió el locker para agarrar la cartera y vio la foto. La había puesto ahí hacía tiempo, pegada con un pedazo de cinta adhesiva en la parte de adentro de la puerta del locker. Una foto vieja, un poco desteñida. Don Antonio, parado al frente de la casa, un domingo, sonriendo con el diario doblado abajo del brazo. Valentina tendría unos 8 años cuando sacó esa foto con la cámara descartable que le regalaron en Navidad. Se quedó mirando la foto un rato. Su papá nunca pidió ser héroe, simplemente no pudo hacerse el que no había visto, y por no poder hacerse el que no vio, lo fueron destruyendo despacio, por personas exactamente iguales a Eduardo, que usaron el cargo y el sistema y el silencio de todos como arma. Valentina cerró el locker sin agarrar la cartera, salió del vestuario. Subió las escaleras en vez de esperar el ascensor. Cuando llegó al 3er piso, fue directo a la sala de reprografía, donde estaba la impresora central del piso. La misma impresora de la que había caído el documento días atrás.
Sabía que la clave de la impresora estaba pegada abajo del cajón lateral. Todos en limpieza lo sabían, porque a veces necesitaban imprimir el registro de horario cuando el sistema se colgaba. Nadie había usado eso para otra cosa. Valentina lo usó. Sacó el sobre de adentro de la cartera, que desde que lo guardó atrás de los libros, lo llevaba a todos lados, junto con el delantal. Abrió el documento con cuidado e hizo 3 copias. Dobló cada una por separado. Puso 2 de vuelta en el sobre. La tercera fue al bolsillo de adentro de la campera que estaba colgada con la cartera. Mientras la impresora trabajaba, vigiló la puerta. Nadie entró. De vuelta en el pasillo, se paró frente al cartelera de comunicados internos. Ahí estaban los avisos generales, los cronogramas de guardia, los eventos del banco, y en la última semana había aparecido un comunicado sobre la auditoría externa de rutina prevista para esa quincena. Al pie del comunicado, el nombre de la encargada del equipo auditor, doctora Patricia Montenegro. Valentina leyó el nombre 2 veces. Auditora externa, de afuera del banco, sin vínculo con Eduardo, sin contrato que perder, sin jefe adentro de esas paredes. Sacó el celular. Le sacó una foto al comunicado. Era alguien de afuera. Era exactamente lo que necesitaba. Patricia Montenegro no era de esas personas que almuerzan en el comedor del banco. Usaba la salita de reuniones chica del 3er piso como base de operaciones, y todos los días al mediodía salía sola a una panadería de la calle de atrás. Valentina lo descubrió en 2 días de observación discreta, de la forma que mejor sabía hacer. El miércoles esperó en el pasillo cerca del ascensor. Doctora Patricia. La mujer paró. Miró a Valentina con expresión neutra, sin impaciencia, pero sin mucha apertura tampoco. ¿Sí? Me llamo Valentina Núñez. Trabajo en limpieza acá en el banco desde hace 4 años. Habló rápido, con cuidado, como quien sabe que tiene un solo intento. Encontré documentos que muestran movimientos financieros irregulares. Probé por los canales internos. Me ignoraron y me amenazaron. Usted es la única persona acá que no le debe explicaciones a la gerencia de este banco. Patricia se quedó en silencio un momento. Miró el pasillo a los 2 lados. ¿Qué tipo de documentos? Extractos con transferencias repetidas a una cuenta externa. Todos los meses en la misma fecha, por lo menos 2 años. ¿Tenés esos documentos con vos? Tengo copia. Patricia volvió a mirar el pasillo. Después miró a Valentina con otro tipo de atención. No era lástima, era evaluación. Panadería San Jorge, la calle de atrás, 12:15. Entró al ascensor. No llegues junto conmigo. Valentina llegó 5 minutos después. Patricia ya estaba en una mesa del fondo, lejos de la ventana, con un café en la mano y el celular boca abajo sobre la mesa. Valentina se sentó en la silla de enfrente y sacó el sobre del bolsillo de la campera sin que nadie alrededor notara nada. Patricia abrió el sobre, leyó en silencio. Pasó las hojas despacio, sin apuro, con esa forma de quien ya vio muchas cosas y aprendió a no reaccionar antes de terminar de leer. Valentina se quedó callada mientras esperaba. Tomó un sorbo de agua, miró el movimiento de la calle por la ventana. ¿De dónde salió esto? Se cayó de la impresora del 3er piso, en el área de circulación, cerca de la oficina del gerente. ¿Y vos lo guardaste? Lo guardé. Patricia dobló las hojas con cuidado y las volvió a poner en el sobre. Se recostó en el respaldo de la silla y se quedó mirando a Valentina unos segundos. Bueno, contame todo, desde el principio. Valentina contó lo de Eduardo, lo de RRHH, lo de compliance, lo de la oficina de atención al empleado que no contestó, lo de Carlos con la amenaza disimulada, la reunión, las risas, el pasillo vacío después. Patricia escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando Valentina terminó, dijo solo, ¿tenés alguna otra copia además de esta? Tengo 2, guárdalas bien.
Tomó el último sorbo de café. Yo voy a ver qué puedo encontrar en el sistema hoy mismo. Valentina sintió que algo se le aflojaba en el pecho. No alivio, todavía no, pero algo. Esa misma tarde, Patricia usó sus credenciales de auditora externa para entrar al módulo de movimientos históricos del banco. Era un acceso que tenía por protocolo estándar de auditoría, nada que levantara sospechas. Cruzó los números del documento de Valentina con los registros del sistema. La cuenta que aparecía en los extractos estaba registrada a nombre de una empresa llamada BR Asesorías Financieras SRL, constituida hacía 3 años, sin sitio web, sin dirección comercial verificable, sin historial operativo. El tipo de empresa que existe en el papel y en ningún otro lado. Patricia llamó a Valentina al final del día, de vuelta en la panadería. Puso la tablet sobre la mesa y la giró para que ella viera. Mira este número acá, total transferido a esta cuenta en 28 meses. Valentina leyó el monto. 4.380.000 pesos. Se quedó mirando el número un rato sin hablar. Esto es desvío sistemático de fondos de cuentas inactivas. Patricia habló con la voz baja y controlada. Cuentas de clientes que no mueven plata hace más de 2 años. El banco tiene obligación legal de mantener esos fondos. Cuando desaparecen, tardan en saltar porque nadie está reclamando activamente. Y esta empresa, BR Asesorías, registrada en el mismo registro público, el mismo mes, por un socio cuyo nombre probablemente conoces. Patricia deslizó el dedo en la pantalla y mostró el documento de constitución de la empresa. Socio mayoritario, Eduardo Braga. Valentina miró el nombre, sintió la bronca llegar de una, limpia y directa, barriendo el miedo que había estado estacionado en el pecho por días. Él mismo constituyó la empresa, a su propio nombre, lo que es, técnicamente hablando, una estupidez monumental. Patricia cerró la tablet, soberbia, que en estos casos suele ser lo mismo. Empezaron a armar el plan ahí mismo, entre un café y un vaso de agua, en una panadería a 200 cuadras del banco. La asamblea anual de accionistas estaba prevista para la semana siguiente, un jueves. Era el único momento del año en que los accionistas mayoritarios, el Consejo de Vigilancia y la Gerencia Ejecutiva estaban todos en el mismo lugar al mismo tiempo. Patricia tenía acceso garantizado por protocolo de auditoría. Valentina iba a poder entrar como parte del equipo de apoyo operativo, que siempre asignaba personal de limpieza para el evento. Era el momento justo. Era el lugar justo. Necesitaban una cosa más. Testigo, dijo Patricia. Alguien que trabaje o haya trabajado en este banco y pueda confirmar el patrón, que esto no empezó ayer. Valentina pensó unos segundos y recordó un nombre. Ricardo Silva, ex asistente de operaciones echado 18 meses atrás. En su momento había comentado en el pasillo, más para sí mismo que para otro, que se iba porque no podía trabajar en un lugar donde 2 más 2 son 5 cuando al de arriba le conviene. Valentina había guardado ese comentario sin saber por qué. Ahora lo sabía. Yo sé quién puede ser, dijo. Entonces de eso te encargas vos. Patricia cerró la libreta donde había anotado algunos puntos. Yo me ocupo del sistema. Nos hablamos en 48 horas. Valentina salió de la panadería con otro paso. No apurado, solo diferente. Pero cuando estaba casi en la esquina le vibró el celular. Mensaje de número desconocido, sin texto, solo una foto. Era la foto de la cartelera del 3er piso, el comunicado de la auditoría. El mismo comunicado que Valentina había fotografiado días atrás para sacar el nombre de Patricia. Alguien la había visto. Se detuvo en medio de la vereda. Miró el celular. Miró el banco al fondo, las ventanas iluminadas del 2º piso donde Eduardo probablemente todavía estaba.
Guardó el celular en el bolsillo. Tenía 48 horas. O era ahora, o no era nunca. Valentina no durmió esa noche. Se quedó en la mesa de la cocina con la libreta abierta y el celular al lado, esperando otro mensaje que no llegó. A las 2 de la mañana, doña Gloria se despertó para tomar agua y apareció en la puerta de la cocina con la bata rosa gastada. ¿Todavía estás despierta? Estoy terminando unas cosas, mamá. Podés acostarte. La madre se quedó parada un segundo, mirándola con esa mirada que solo tienen las madres, de ver más de lo que se dice. Pero no preguntó nada. Volvió a la pieza. Valentina esperó a escuchar que la puerta se cerrara. Entonces agarró el celular y le mandó un mensaje a Patricia. Alguien sabe que le saqué foto al comunicado. Nos mandaron la foto del mural como advertencia. La respuesta llegó en menos de 2 minutos, lo que significaba que Patricia tampoco estaba durmiendo. Cambiemos el plan de acceso. No podés aparecer como parte del equipo asignado. Si alguien te está vigilando, es lo primero que van a revisar. Yo consigo que entres como apoyo técnico de la auditoría, pero tiene que ser mañana temprano. ¿Y Ricardo? ¿Tenés su contacto? Valentina había encontrado a Ricardo esa misma tarde en LinkedIn y le había mandado un mensaje directo explicándole lo mínimo necesario. Todavía no había respondido. Respondió a las 6 de la mañana del día siguiente con 3 palabras: ¿dónde y cuándo? Se encontraron al mediodía en un bar a 3 cuadras del banco. Ricardo había engordado un poco desde que se fue, pero su forma de ser era la misma. Callado, observador, esa mirada de quien mide todo antes de hablar. Valentina mostró los documentos. Patricia mostró lo que había sacado del sistema. Ricardo se quedó mirando la pantalla de la tablet un largo rato sin hablar. Después dijo: yo ya sabía que había algo. No sabía que era tanto. ¿Viste algún movimiento raro cuando todavía trabajabas acá?, preguntó Patricia. Vi discrepancias en los informes de cuentas inactivas 2 meses seguidos. Lo llevé a mi supervisor. Me dijo que era error del sistema y me mandó corregirlo manual. Cuando fui a revisar de nuevo, los registros originales habían desaparecido. Cerró los ojos un segundo. Pedí explicaciones. Una semana después me llamaron a hablar de mi rendimiento y me dieron a elegir entre renunciar o que me echaran con justa causa. ¿Estarías dispuesto a declarar sobre eso? Ricardo miró a Valentina. ¿Vos sos la de limpieza a la que humilló en la reunión? Sí. Cerró la tablet y la deslizó de vuelta hacia Patricia. Cuenten conmigo. Los 3 pasaron las 2 horas siguientes ensayando cada paso. Patricia iba a presentar los datos financieros con la autoridad de su cargo de auditora. Ricardo iba a confirmar el patrón con su testimonio. Y Valentina iba a estar presente, visible, sin necesidad de decir una palabra de más. A veces, la presencia ya es suficiente. La mañana de la asamblea, Valentina llegó temprano. Entró por el acceso de servicio con el pase provisorio que Patricia había gestionado. Estaban armando la sala, mesas en U, sillas numeradas, micrófonos sobre la mesa principal. Todo parecía normal, pero cuando Valentina pasó por el pasillo del segundo piso, escuchó la voz de Eduardo detrás de una puerta cerrada. Estaba al teléfono, la voz más alta de lo debido. No te estoy pidiendo, te estoy ordenando. Cancela la participación de ella en la asamblea, lo que sea. Inventa un conflicto de interés, no sé, pero esa auditora no puede hacer la presentación hoy. Valentina se detuvo. Se quedó parada afuera de esa puerta 3 segundos. Después fue directo al baño del pasillo, trabó la puerta y llamó a Patricia. Está tratando de sacarte de la asamblea. Está llamando a alguien ahora. Patricia se quedó en silencio un momento. ¿Cuánto falta para que empiece? 1 hora 20.
Alcanza. Tengo protocolo de auditoría independiente. Puede intentarlo, pero para sacarme formalmente necesitaría aprobación del Consejo de Vigilancia, y el Consejo no se junta en 1 hora 20. Una pausa corta. Valentina, dígame. Uno solo intenta frenar a quien representa peligro de verdad. Acórdate de eso. Valentina destrabó la puerta del baño. Se miró al espejo un segundo. Delantal no. Hoy no. Se había puesto la única blusa social que tenía, planchada la noche anterior, con doña Gloria opinando desde la puerta de la pieza. Salió al pasillo. La sala de asamblea estaba casi llena. Patricia ya estaba sentada. Ricardo estaba en la fila de invitados externos, tercero desde la izquierda. Los accionistas conversaban entre ellos sin prestarle atención a nadie más. Y Eduardo Braga entró por la puerta principal sonriendo, saludando a todos por su nombre, con esa confianza del hombre que todavía cree que controla la sala. Valentina encontró su lugar discretamente. Se sentó. Cruzó las manos sobre la falda. Era ahora. La asamblea abrió con el presidente del consejo dando la bienvenida a los accionistas. Leyó el orden del día en voz alta. Mencionó la auditoría de rutina como segundo punto, sin destacarlo, sin alertar. Eduardo estaba sentado en la cabecera de la mesa principal, entre dos gerentes regionales. Tenía una lapicera en la mano que hacía girar entre los dedos sin parar, pero la cara estaba tranquila. La cara de quien pasó la mañana tratando de apagar un incendio y cree que lo logró. Cuando el presidente abrió espacio para la presentación de los resultados del trimestre, Eduardo se levantó sin que lo llamaran. Si me permiten, quisiera contextualizar los números antes de la auditoría. El presidente asintió con la cabeza. Eduardo agarró el control del proyector y puso la primera diapositiva. Gráficos en azul y verde, todo subiendo, todo bien presentado. Conocía esa presentación de memoria porque había ayudado a armarla. Estamos cerrando el mejor trimestre de los últimos 6 años. Crecimiento en captación, reducción de morosidad y una cartera de clientes que creció 18% respecto al mismo periodo del año pasado. Hizo una pausa estratégica, dejó que los números respiraran. Este resultado no es casualidad, se debe a que tenemos un equipo serio, procesos sólidos y una gestión que no negocia la transparencia. Transparencia. La palabra resonó en la sala. Valentina vio a Ricardo, en la fila lateral, soltar el aire despacio por la nariz. Eduardo siguió 10 minutos más. Habló de metas, de expansión, de nuevos productos. Tenía facilidad para el escenario, el tipo de presencia que convence al que no sabe lo que hay detrás. 2 accionistas asentían mientras él hablaba. Un tercero anotaba algo. Al final, cerró la última diapositiva y miró a la sala con esa sonrisa que Valentina ya conocía bien. Estoy a disposición para cualquier pregunta. Y quiero decirles que más allá de cualquier ruido interno que haya podido llegar a oídos de algunos en las últimas semanas, barrió la sala con la mirada y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Valentina. No se detuvo. Siguió. Este banco está firme, sano y blindado contra cualquier intento de desestabilización. Pueden estar seguros. Aplausos. No de toda la sala, pero suficientes para hacer ruido. Eduardo volvió a su silla. Hizo girar la lapicera entre los dedos una vez. Se recostó en el respaldo. El presidente llamó a Patricia. Se levantó sin apuro. Conectó su propia notebook al proyector con un cable que trajo ella misma. Mientras la pantalla cargaba, en la sala se hizo ese silencio aburrido de quien espera que termine el trámite para poder ir a almorzar. Patricia no abrió con ningún gráfico, abrió con un número, 4.380.000. Centrado en la pantalla, letra grande, fondo blanco. Este es el monto desviado de cuentas de clientes inactivos de este banco en los últimos 28 meses. Su voz era clara y sin dramatismo.
solo el hecho, limpio, transferido de manera sistemática todos los primeros viernes de mes a una única cuenta externa. El murmullo empezó inmediato. Bajo, pero empezó. Eduardo se movió en la silla. Doctora Patricia, necesitamos contexto antes de... El contexto viene ahora. Pasó la diapositiva. Era el extracto. Las mismas hojas que Valentina había encontrado en el piso de la impresora, pero ahora ampliadas en la pantalla de la asamblea, con las transferencias marcadas en rojo. Fecha, monto, cuenta de destino. La cuenta receptora está registrada bajo el CUIT de una empresa llamada BR, Asesorías Financieras SRL. Siguiente diapositiva. Empresa constituida hace 3 años, sin historial operativo verificable, sin empleados registrados, sin domicilio comercial activo. El murmullo se hizo más fuerte. Doctora Patricia, necesito interrumpir. Eduardo se levantó. La voz la tenía controlada, pero había algo abajo. Esos documentos necesitan ser verificados antes de presentarse en un ámbito como este. Usted está mostrando material no validado como si fuera un hecho. Eso es una irregularidad grave en el proceso de auditoría. El material fue validado contra los registros del propio sistema del banco, con mis credenciales de auditora externa, el día 12 de este mes. Patricia no desvió la mirada de la pantalla. Puedo mostrar el log de acceso si es necesario. Silencio. Eduardo abrió la boca. La cerró. Siguiente diapositiva. Era el documento de constitución de BR Asesorías. Socio mayoritario resaltado. Eduardo Braga. La sala se detuvo. No fue silencio educado. Fue el tipo de silencio que ocurre cuando 40 personas procesan la misma información al mismo tiempo y ninguna sabe qué hacer con ella. Uno de los accionistas se levantó levemente en la silla. Otro apoyó los codos sobre la mesa y se quedó mirando la pantalla como si necesitara leerla de nuevo para creerlo. Eduardo golpeó la mesa con la mano abierta. Esto es un armado. Esta documentación fue manipulada y voy a probar. Señor Ricardo Silva. Patricia habló por encima de él, con la misma calma de antes. Podría identificarse ante la asamblea. Ricardo se levantó en la fila lateral. Ricardo Silva, ex asistente de operaciones de este banco. Me echaron hace 18 meses después de reportar internamente discrepancias en los informes de cuentas inactivas. Los registros originales que documenté desaparecieron del sistema a la semana. La sala explotó. El presidente del consejo golpeó la mesa con la mano 2 veces. No sirvió. La sala se había convertido en otra cosa. Ya no era una asamblea. Era un incendio. Doña Elena, la accionista más antigua del grupo, una señora de pelo blanco que había estado callada durante toda la presentación de Eduardo, se levantó despacio y apuntó con el dedo a la pantalla donde todavía estaba proyectado su nombre. Yo quiero saber desde cuándo el Consejo de Vigilancia sabía esto. El Consejo de Vigilancia no respondió. En la fila del medio, uno de los gerentes que se había reído de Valentina en la reunión, el mismo que había hecho el chiste del balance, estaba mirando al piso con el cuello colorado. No levantó la cabeza ni una vez desde que apareció el nombre de Eduardo en la diapositiva. Carlos estaba 3 sillas a la izquierda. Había puesto la carpeta parada sobre la mesa, como si el cartón fuera algún tipo de escudo. Movía los pulgares en el celular, demasiado rápido para estar leyendo algo. El abogado interno del banco se levantó en la punta de la mesa. Necesito pedir la suspensión inmediata de esta sesión hasta que podamos... ¡Suspensión no! Doña Elena no se sentó. Yo represento el 22% del capital de este banco y quiero respuestas ahora, no después de que alguien tenga tiempo de limpiar lo que haya que limpiar. Otros 2 accionistas aplaudieron seco. Asentimiento, no euforia.
Patricia se quedó de pie al lado del proyector, callada, dejando que la sala trabajara. Sabía lo que estaba haciendo. Había presentado el hecho. Ahora dejaba que las consecuencias se movieran solas. Eduardo se levantó de nuevo. Esta vez la voz ya no estaba controlada. Esto es una persecución coordinada. Esta auditora fue contratada por un grupo que quiere desestabilizar la gestión de este banco y voy a responsabilizar legalmente a cada uno de los involucrados. Señaló a Patricia. Usted va a responder por esto. ¿Por qué cosa específicamente?, preguntó Patricia. Eduardo no respondió. ¿Por qué cosa, doctor Eduardo?, repitió doña Elena. ¿Por presentar documentos de nuestro propio sistema? Miró a la sala. Buscó las caras de sus aliados. Carlos no levantó la cabeza. El abogado desvió la mirada. Los dos gerentes que estaban sentados a su lado en la cabecera se habían corrido imperceptiblemente en las sillas, centímetros que valían metros. Fue ahí cuando Valentina vio ocurrir lo que no tiene nombre exacto. El momento en que una persona se da cuenta de que está sola en una sala llena. Eduardo Braga se quedó parado, de traje, con la lapicera todavía en la mano, y pareció encogerse 2 talles. Intentó irse. Agarró la carpeta de la mesa, empujó la silla y caminó hacia la puerta lateral, la que daba al pasillo de servicio. El paso era demasiado rápido para ser casual y demasiado lento para ser decidido. El paso de quien ya no sabe lo que tiene que hacer el cuerpo. El presidente del consejo se levantó. Doctor Eduardo, no puede retirarse durante una sesión en curso. No se detuvo. Fue doña Elena la que habló más fuerte. Que alguien sostenga esa puerta. Uno de los seguros del evento, que había estado apostado en el rincón de la sala desde el principio, dio 2 pasos y se puso enfrente de la salida lateral. No hizo falta más. La presencia alcanzó. Eduardo se detuvo. Se quedó de espaldas un segundo. La sala entera mirándolo. Cuando se dio vuelta, la cara había cambiado. Ya no era la cara del hombre que le sonrió a Valentina en la reunión y la llamó inútil delante de 40 personas. Era la cara de alguien que pasó la vida entera sabiendo que un día podía llegar a esto y apostó a que nunca pasaría. Necesitaría consultar con mi abogado antes de... A su abogado lo puede contactar después. El presidente lo cortó. Ahora siéntese y escuche el resto de la presentación como cualquier otro participante de esta asamblea. Eduardo volvió a la mesa, no a la silla de la cabecera, a una silla lateral, cualquiera lejos de la mesa principal. Se sentó sin apoyar la carpeta en ningún lado. La dejó en el regazo. Patricia retomó. Presentó el log de acceso que validaba los documentos. Mostró el historial completo de 28 meses de transferencias. Exhibió la línea de tiempo que cruzaba cada depósito a BR Asesorías con los días de menor movimiento interno del banco. Viernes, cuando el equipo de supervisión trabajaba reducido. No había sido descuido. Había sido planeado. Cuando Patricia terminó, puso un pendrive sobre la mesa del presidente. Todos los archivos, logs y registros están acá. Una copia ya fue enviada al Banco Central y a la Fiscalía ayer a la tarde. Ayer a la tarde. Mientras Eduardo todavía creía que había controlado la situación, el presidente del consejo pidió que todos esperaran. Salió de la sala con el abogado y 2 accionistas. Volvió en 12 minutos. El doctor Eduardo Braga está suspendido de todas sus funciones a partir de este momento, con retiro inmediato y bloqueo de accesos al sistema. El Consejo va a abrir una investigación interna y va a colaborar plenamente con las autoridades competentes. Eduardo no dijo nada. La puerta de la sala se abrió. Entraron 2 hombres, no eran del equipo del banco. Patricia había hecho la segunda llamada la víspera, después de mandar los archivos a la Fiscalía. Habían llegado temprano, se habían quedado en el pasillo externo, esperando el momento justo. Valentina vio a Eduardo levantarse una última vez.
Lo vio acomodarse el traje por reflejo, algo que ya no tenía ningún sentido. Lo vio salir por la puerta que no era la lateral, no era la de servicio, era la puerta principal, delante de todos, entre los dos hombres que no dejaban espacio a los costados. No la miró al pasar. Valentina no necesitaba que la mirara. Se quedó sentada mientras la sala se transformaba a su alrededor. Gente de pie, voces superpuestas, celulares en la oreja. Doña Elena se detuvo a su lado un segundo y le apoyó la mano en el hombro sin decir nada. Solo eso. Patricia llegó después, con la notebook bajo el brazo. Terminó. Valentina miró al frente. La silla de la cabecera estaba vacía. La lapicera que Eduardo había hecho girar entre los dedos toda la mañana había quedado sobre la mesa, sola. Respiró hondo. Por primera vez en semanas, el aire le entró completo. El pasillo afuera de la sala de asamblea estaba en silencio. Adentro todavía había ruido, voces, sonido de sillas arrastrándose, alguien hablando fuerte por teléfono. Pero ahí afuera era otro mundo. Valentina se quedó apoyada en la pared un rato, no por debilidad, por ese peso específico de quien cargó algo demasiado lejos y finalmente lo apoyó en el suelo. Patricia salió al rato y se paró a su lado, sin hablar un momento. ¿Sabías que iba a funcionar?, preguntó Valentina. Sabía que el material era sólido, el resto siempre depende de cómo reacciona la sala. Patricia la miró. Pero vos me buscaste. Sin vos, ese material seguía en un cajón o en la basura. Valentina no respondió. Se quedó mirando el pasillo vacío. Ricardo apareció después, campera al brazo, con esa expresión de quien todavía está procesando. Se paró frente a las dos, miró a Valentina y dijo, simple: «Tu papá estaría orgulloso». Valentina sintió que se le cerraba la garganta. Asintió una vez con la cabeza. No necesitaba más que eso. Bajó las escaleras caminando, salió por el acceso de servicio, el mismo por donde había entrado horas antes. Pasó por el molinete con el pase provisorio por última vez. Lo devolvió al seguridad de la entrada, salió a la calle. El sol pegaba fuerte para un jueves a la tarde. La calle tenía ese movimiento normal de siempre, gente pasando, autos tocando bocina, un kiosco de diarios en la esquina. El mundo entero funcionando sin saber lo que había pasado ahí adentro. Valentina se paró en la vereda, se puso los anteojos de sol y caminó hacia la parada del bondi. Tenía que llamar a doña Gloria. En los días que siguieron, el nombre de Eduardo Braga apareció en 2 portales de noticias locales y en una columna de economía. Detenido preventivamente, esperando audiencia, abogado defensor ya contratado. El banco emitió un comunicado de repudio a las prácticas de la gestión anterior y anunció auditoría completa de todos los procesos internos. El comunicado no mencionaba a Valentina por su nombre. Ningún comunicado iba a mencionarlo. Carlos pidió traslado de sucursal a la semana siguiente. Se lo negaron. Valentina se enteró de esas cosas de la misma forma que siempre se enteraba de las cosas en ese banco. Por los pasillos, por las conversaciones que la gente tiene al lado de quien limpia el piso. 2 semanas después de la asamblea, recibió una llamada de un número que no conocía. Era el presidente del consejo. Fue directo. El banco estaba reestructurando el área de control interno. Iban a crear un comité de integridad operativa con participación de distintas áreas, incluyendo servicios de apoyo. Le preguntó si le interesaba integrar ese comité como representante del personal de servicios generales, con carga horaria parcial, capacitación pagada por el banco y un plus en el sueldo. Valentina escuchó todo sin interrumpir. «¿Por qué yo?», preguntó cuando él terminó. Él se quedó en silencio un segundo. «Porque fuiste la única persona en este banco que hizo lo que todos deberían haber hecho». Aceptó. No con euforia, sin gritar,
sin llorar, sin llamar a todo el mundo. Colgó el teléfono, se quedó sentada en la mesa de la cocina unos minutos y después se levantó a calentar el café que se había enfriado. Doña Gloria apareció en la puerta. ¿Quién era? El banco. ¿Y? Valentina puso la taza sobre la mesa y miró a su madre. Me ofrecieron un puesto nuevo. Doña Gloria se quedó callada. Después los ojos se le fueron llenando despacio, sin apuro, como se llena algo con paciencia. «Tu papá sabía», dijo bajito. Valentina sonrió. «Lo sé, mamá». Un lunes de la semana siguiente, Valentina estaba en el pasillo del segundo piso cuando escuchó una voz que salía de una de las oficinas chicas. Era Martina, la nueva de limpieza que había entrado hacía poco. Afuera estaba uno de los asistentes, joven, recién ascendido, hablando con ese tono de quien todavía está probando hasta dónde puede llegar. «Otra vez te metiste en el sector equivocado. Esto no es área de limpieza. Tenés que quedarte en tu zona». Martina miraba al piso con el palo del trapeador en la mano. «Disculpe, no sabía que...» «Siempre lo mismo. Ustedes nunca saben nada». Valentina se detuvo. Apoyó el carrito contra la pared. Caminó hasta la puerta de la oficina y se paró en la entrada. «Martina, puedes seguir acá. Este pasillo está en su recorrido». La voz le salió igual que esa mañana en la asamblea. Calma, directa, sin espacio para interpretaciones. El asistente miró a Valentina. Vio el pase nuevo. Vio el nombre, el cargo, el logo distinto al del viejo delantal de tercerizada. No dijo nada más. Martina levantó la vista hacia Valentina con una expresión de no entender bien lo que acababa de pasar. Valentina agarró el carrito de nuevo y siguió por el pasillo, sin explicar nada. Algunas historias no necesitan explicación. Solo necesitan a alguien que haga distinto en el momento justo. Esta historia nos enseña que la humillación nunca es sobre quien la recibe, es siempre sobre quien humilla y sobre lo que necesitan apagar para seguir en pie. Yo vi a una mujer a la que llamaron inútil delante de 40 personas. La vi tragarse todo eso, salir sola por el pasillo y no rendirse. Y eso me pone la piel de gallina. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros hubiera tirado la toalla. Hubiera tirado el papel, guardado silencio y aprendido a no ver. Valentina no era una superheroína, era una mujer cansada, con una madre enferma, alquiler que pagar y miedo como el nuestro. La diferencia es que ella miró la foto de su papá y eligió ser la persona que él intentó ser. Yo siento que hay gente viendo esto ahora que también está sosteniendo un papel en las manos, que también sabe algo que nadie quiere escuchar. Esta historia es para vos. Si esta historia te emocionó de alguna manera, si sentiste bronca cuando se rieron de ella, si sentiste alivio cuando salió la verdad, deja tu like ahora. Ese gesto simple nos muestra que vamos por buen camino y que vale la pena seguir trayendo historias como esta para vos. Contame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Posta, los leo todos. Y me hago un punto de responder con cariño al que se toma un ratito para comentar. Tengo muchas ganas de saber de dónde me escribís. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal para no perderte las que vienen. Esto recién empieza, y cada nueva suscripción es lo que me da el empuje y la certeza para seguir con esta aventura. Cuento mucho con tu ayuda. Y no te vayas todavía. Elegí una de las 2 historias que dejé en pantalla para ver a continuación. Nos vemos en el próximo video.